Hola, bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 28 de septiembre del 2016 y estos son nuestros titulares. El Papa se ha reunido con los líderes de las principales religiones del mundo en Asís para rezar por la paz y dejar claro que jamás la religión ha de servir como excusa para la violencia. La administración Obama avanza hacia el acoso a las religiones que se atreven a desafiar el nuevo orden mundial, especialmente la católica. Les acusan de intolerancia por pedir libertad religiosa. Por su parte, Trump ha prometido restringir el aborto. Un grupo de obispos canadienses han rechazado la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar. Si no viven la castidad, se ha publicado esta decisión después de que el Papa permitiese excepciones. Una vez más, la violencia ha golpeado a los representantes de la Iglesia en México. 3 sacerdotes han sido asesinados en 2 diferentes estados de la República. 400,000 personas han salido a la calle de la Ciudad de México para pedir al gobierno que defienda la vida y la familia y no apruebe leyes que la perjudiquen. Una vez más, Asís ha sido escenario de un encuentro de oración de los líderes de las principales religiones del mundo, convocados por el Papa. Han pedido a sus respectivos dioses por la paz. El encuentro Sede Paz, celebrado en la ciudad de Asís, con la presencia de más de 500 expertos en diálogo interreligioso y de representantes de distintas religiones y de confesiones cristianas, contó con un discurso del Papa Francisco en el que no faltaban citas de Benedicto XVI y de San Juan Pablo II, exhortando a orar y trabajar por la paz, con confianza en Dios. Buscamos en Dios, fuente de la comunión, el agua clara de la paz que anhela la humanidad, declaró el Papa Francisco en su discurso principal en la Plaza San Francisco, en Asís, ante líderes de diversas religiones, incluyendo algunas religiones orientales que no piensan en lo divino como en un ser personal. Nosotros no tenemos armas, pero creemos en la fuerza mansa y humilde de la oración, proclamó el Papa Francisco después de que miembros de distintas religiones se hubieran retirado a orar a distintos espacios. Sin sincretismos y sin relativismos, hemos rezado los unos con los otros, los unos por los otros, explicaba el pontífice. Al encuentro no fue invitado por primera vez en este tipo de actos el Dalai Lama. Varios analistas lo han relacionado con el diálogo existente entre China comunista y el Vaticano. El Tíbet, de donde era líder político y espiritual el Dalai Lama, fue invadido por China, que no ha reconocido nunca las peticiones de autonomía de la región. La libertad religiosa conduce a la intolerancia. Para Obama, según un informe que acaba de conocerse, la Iglesia Católica está en punto de mira por su negativa a bendecir el nuevo orden mundial. En un informe de la Comisión Estadounidense de Derechos Civiles se afirma que la libertad religiosa seguirá siendo un concepto hipócrita mientras siga siendo un sinónimo de discriminación, intolerancia, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, supremacía cristiana y cualquier otra forma de intolerancia. Esta importante comisión, dirigida por Martín Castro, nombrado personalmente por el presidente Obama, ha publicado un nuevo informe de 296 páginas con el título Coexistencia Pacífica, reconciliar los principios de la no discriminación con las libertades civiles. Según Castro, en el pasado, en nuestro país, la religión fue utilizada para justificar la esclavitud. Ahora vemos que el argumento de la libertad religiosa está volviendo de nuevo a nuestro discurso político y constitucional con el propósito de minar los derechos de muchos americanos. La línea de Castro es también la de Hillary Clinton. Clinton declaró acerca del aborto que los códigos culturales, los credos religiosos y los prejuicios estructurales profundamente enraizados deberán ser cambiados. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales, añadió. Por su parte, Donald Trump ha prometido que si llega a la presidencia,
suprimirá la financiación a Planned Parenthood, la multinacional abortista, y nombrará jueces pro vida para el Tribunal Supremo. Obispos canadienses de Alberta han decidido que en su diócesis ningún divorciado vuelto a casar podrá comulgar si no vive la castidad. Se ha conocido esto después de saberse que el Papa ha permitido la comunión a esas personas en casos excepcionales. En sus orientaciones pastorales, los obispos de Alberta y Northwest Territory en Canadá afirmaron que la Iglesia Católica no ha modificado su práctica ante los católicos divorciados y casados de nuevo por lo civil. Es erróneo concluir que los católicos divorciados y casados de nuevo civilmente puedan recibir la Sagrada Eucaristía simplemente por mantener una conversación con un sacerdote, señalan dichas orientaciones firmadas por los 6 obispos responsables de más de 1 millón de católicos de 5 diócesis. El documento pretende atender al llamamiento realizado por el Papa Francisco en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, de ayudar a los sacerdotes en su deber de acompañar a los católicos divorciados que sin haber obtenido la nulidad se han casado de nuevo, ha indicado el arzobispo de Edmonton, Richard Smith. La carta de los obispos de Alberta resulta muy significativa porque no mencionó la famosa nota 351 del apartado 305 de Amoris Laetitia, en la que el Papa señala que en ciertos casos esa integración podría incluir también la ayuda de los sacramentos. Según las orientaciones de los obispos de Alberta, los sacerdotes siempre deben remitir a las parejas divorciadas y casadas de nuevo que pretendan reconciliarse con la Iglesia a nuestro Tribunal Matrimonial Interdiocesano para que examine su caso. El sacramento de la Eucaristía celebra y profundiza precisamente esta unión entre Cristo y su Iglesia, por lo que toda ruptura grave de dicha unión, como el adulterio, debe ser sanada antes de la recepción de la Sagrada Eucaristía, concluyen los obispos. 3 sacerdotes han sido asesinados en México, 2 en Veracruz y 1 en Michoacán. Ya el año pasado, este país fue declarado como el más peligroso del mundo para los representantes de la Iglesia. 2 sacerdotes fueron asesinados en Poza Rica, pertenecientes al Estado mexicano de Veracruz. Ambos, más el chofer de los religiosos, fueron secuestrados dentro de su iglesia y pocas horas después aparecieron sin vida, con las manos atadas a la espalda en una cuneta. El conductor logró escapar. Por la forma en que fueron asesinados, no hubo exigencia económica, y la rapidez de la ejecución, apenas pasaron unas horas desde que fueron secuestrados hasta que aparecieron los cuerpos. Una de las líneas de investigación apunta a que podría tratarse de un mensaje del crimen organizado dirigido al ejército, que ha empezado a patrullar la región de Poza Rica. A la vez se produjo el secuestro de otro sacerdote en el estado mexicano de Michoacán. El arzobispo de Morelia, cardenal Alberto Suárez, pidió a los secuestradores que respetaran la vida del padre José Alfredo López. El domingo, sin embargo, el padre López apareció asesinado por arma de fuego. Una gran manifestación de gente procedente de todo el país ha recorrido las principales calles de la Ciudad de México. Querían alzar su voz pacíficamente en defensa de la vida y de la familia. El pasado sábado, más de 400,000 personas de todo el país participaron en la multitudinaria Marcha por la Familia, realizada en Ciudad de México. Vestidos de blanco, la multitud marchó desde el Auditorio Nacional hasta el Ángel de la Independencia, donde los asistentes oyeron un importante manifiesto por la familia. Entre las principales peticiones del Frente Nacional por la Familia, organizador de la marcha, están la protección de la familia constituida sobre el matrimonio formado por un hombre y una mujer, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y el rechazo a la imposición de la ideología de género por el gobierno. En declaraciones a la prensa, Consuelo Mendoza, de la Unión Nacional de Padres de Familia, que hace parte del frente organizador de la marcha, señaló que los participantes queremos un México mejor, donde las autoridades representen bien los intereses reales de los mexicanos.
Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el riesgo que existe para la libertad religiosa si gana la candidata Clinton la presidencia de Estados Unidos. La campaña electoral norteamericana está en pleno apogeo. Lo que sucede en ese país no es un asunto meramente interno de Estados Unidos. Es algo que de una forma o de otra va a repercutir en todo el mundo, por algo es la primera potencia mundial. No solamente en cuestiones económicas, si suben o no los tipos de interés, o en cuestiones de política internacional, incluso con guerras declaradas, sino en otros temas decisivos, vitales, lo relacionado con la vida, el apoyo o no al aborto, la gran cantidad de dinero que se mueve también a nivel internacional sobre este tema, y de una forma muy particular en los últimos años, todo lo referente a la ideología de género, a esta dictadura cada vez más opresiva del relativismo. Por lo tanto, lo que está pasando en Estados Unidos de alguna manera afecta al mundo y no debemos ver la campaña electoral norteamericana como un asunto interno de ese país. En esta ocasión, esta campaña electoral está siendo polarizada por una cuestión: el trato a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, que afecta a una minoría, pero a una minoría muy importante. Se habla de 11 millones de personas. Según el candidato republicano Trump, que en este punto no puede ser más torpe, habría que construir un muro con México y expulsar a todos los ilegales. Es una cosa terrible que le está restando muchísimos votos. No sé si también le estará dando algunos, pero de luego entre los hispanos le está restando muchísimos votos. Como el arzobispo de Los Ángeles decía no hace mucho, de lo que se trata en este mundo no es de construir muros, sino de construir puentes. Pero tengo la impresión de que el debate en torno a la inmigración puede estar siendo utilizado conscientemente por algunos, por los medios de comunicación, por ejemplo, para distraer la atención de otras cosas. Es como el truco del mago, del prestidigitador. Llama la atención del público sobre un punto y mientras tanto con la otra mano es como él hace el truco que quiere hacer sin que nadie se fije. ¿Qué es lo que se está debatiendo de verdad en esta campaña electoral y lo que por lo tanto va a marcar, no sé si el futuro para siempre, pero sí el futuro para muchos años y no solo para los 4 años que dura un gobierno en Estados Unidos? Lo que se está debatiendo de verdad, de fondo, es la cuestión de la libertad. Un informe reciente de la Comisión de Derechos Civiles, presidida por Martín Castro. Esta comisión es una de las más importantes a nivel de crear opinión por su historia, por su prestigio. El presidente de la comisión, en este caso Martín Castro, ha sido nombrado por el presidente Obama, es decir, es una comisión que está en estrecho contacto con el gobierno que manda. Ha publicado un informe sobre lo que ellos consideran que es hoy en día la libertad religiosa. La libertad, y en este caso la libertad religiosa. El informe no puede ser más demoledor contra el derecho a la libertad religiosa. Martín Castro, el presidente de esta comisión, opina lo siguiente. Voy a leerlo porque no quiero que se piense que son frases mías. Dice que la libertad religiosa es un concepto hipócrita, sinónimo de discriminación, intolerancia, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, supremacía cristiana y cualquier otra forma de intolerancia. Es decir, nada menos que la comisión que tiene la obligación de velar por los derechos civiles en Estados Unidos, que está recomendando que se suprima la libertad religiosa, por lo menos tal y como ahora la hemos entendido. Es decir, que se suprima todo intento de disentir públicamente, después vendrá el disentir incluso privadamente dentro de los propios templos, disentir públicamente de todo lo que el gobierno decida. Se ha acabado así, tajantemente, la libertad de expresión. Esto es una cuestión de Obama, es una cuestión de este señor Martín Castro, esto es lo que opina la candidata Clinton también. Voy a volver a leer en este caso unas frases de Clinton referentes al tema del aborto. Dice, nada menos que esto: los códigos culturales, los credos religiosos y los prejuicios estructurales profundamente enraizados
deberán ser cambiados. Y añade, los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. La futura, dicen que más probable, presidenta de Estados Unidos, la señora Clinton, está diciendo ya antes de ser elegida presidenta, por lo tanto en su propia campaña electoral, que el gobierno tiene que emplear sus recursos coercitivos. ¿Qué son recursos coercitivos? ¿Presión? ¿Miedo? ¿Cárcel? ¿Leyes que impidan la expresión pública? Es que es asombroso que se atreva a decir esto en un país que es supuestamente la cuna de las libertades. Dice, para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. No solamente no vamos a poder hablar y expresar aquello que, según nuestra religión, nuestra conciencia creemos necesario decir, sino que es que además se nos va a obligar a cambiar lo que debemos decir. Es decir, los dogmas religiosos tradicionales, que en nuestro caso están basados en la Biblia, en otro caso estarán basados en el Corán o en las tradiciones respectivas, tienen que ser cambiados. Las religiones tienen que ponerse en hilera, en fila, para rendir pleitesía a aquello que el gobierno decide. Es el fin de la libertad religiosa. Y si acaba la libertad religiosa, es el fin de la libertad de expresión, es el fin de la libertad, es el fin de la democracia. En el otro lado, vuelvo a repetir, el señor Trump no puede ser más torpe de lo que está siendo en lo que respecta a los inmigrantes, pero también esta semana ha hecho unas declaraciones que son abierta y claramente pro vida. Ha anunciado que si él gana va a nombrar jueces pro vida en el Tribunal Supremo, que es un organismo decisivo en Estados Unidos, y ha anunciado también que va a retirar todo tipo de subvención pública a la multinacional del aborto, la multinacional la negociante con los cadáveres de los niños asesinados en el vientre de sus madres, Planned Parenthood. Bueno, yo creo que este es un paso muy importante. Naturalmente, vuelvo a decir, está el problema grave, que no es un problema menor, de la cuestión de los inmigrantes. Esa cuestión, insisto, se está utilizando como el truco del prestidigitador para distraer la atención. Mientras tanto, se nos quiere colar, no solo en Estados Unidos, sino que el efecto va a ser para todo el mundo. Se nos quiere colar lo que de verdad importa. El fin de la libertad. No solamente no vamos a poder decir lo que pensamos o no vamos a poder enseñar dentro de nuestros propios templos lo que pensamos, sino que es que además se nos va a exigir, lo dice la candidata Clinton, que las religiones cambien su doctrina. Es decir, que pública y expresamente tengamos que decir que ahora es bueno lo que antes era malo. O eso, o nos convertiremos en no solamente políticamente incorrectos, que ya lo somos, sino en sospechosos y peligrosos y quizá tratados al mismo nivel que los terroristas. Está en juego la libertad, está en juego la democracia. Recemos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que sucede en la Iglesia Católica, pueden hacerlo a través de nuestra página web de noticias, www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.